que Dios ha delegado, ¿sí? Cuando hablamos de la autoridad que Dios ha delegado, ahorita en un momento más le voy a dar una cita bíblica, quiero empezar hablándole acerca de esto. Vamos a mirar, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Ha dado autoridad en este mundo, una autoridad que depende de Dios, porque Dios es la autoridad total, amén. Y esta autoridad dada por Dios, hermano, en todas las cosas hemos aprendido, ¿verdad? Que la rebeldía es el principio básico del mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Por la naturaleza que el hombre tiene. Recuérdese que es una naturaleza caída, estamos muertos en delitos y pecados, y por lo tanto no puede brotar nada santo, nada puro, nada bueno de un corazón sucio, ¿verdad? Perverso. Pero el contrario, ¿verdad? De este principio de autoridad, lo contrario de la rebeldía, pues todos sabemos que es, hermano, la obediencia. La obediencia, o sea, el obedecer a Dios y someterse a Dios, es, hermano, someterse a una autoridad por voluntad propia, ¿sí? Y es el deber de cada persona que ha conocido a Cristo entender los principios de autoridad que Dios ha establecido sobre la tierra. Amén. ¿Qué es una autoridad? Una autoridad, hermano, que se ha delegado, que se le ha dado a alguien, es algo que una persona recibe y representa, ¿verdad? Esa autoridad, ¿verdad? Y aunque mucha gente no lo dice, pero es una autoridad dada por Dios, ¿sí? Toda, como ya lo dije, toda autoridad pertenece al Señor. Y Dios tiene dos maneras muy importantes de ejercer su autoridad. La primera es una autoridad directa. Eso significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra o a través del Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos. Lo encontramos en la Escritura cuando habla en el capítulo número 13 a los apóstoles y les dice, ¿verdad? Apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. O sea, nada de que, ¿verdad? Pregúntale si tienen tiempo, quieren hacerlo. No, es una autoridad directa y Dios habla y dice lo que Él quiere hacer y se acabó, ¿sí? La autoridad delegada, eso significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan la autoridad que Él pone sobre cada uno de ellos, ¿sí? Así que esto puede ser, ¿verdad?, a través de una autoridad que se ha delegado sobre padres, profesores, policías, jefes, gobernantes y muchas otras personas más en el mundo en el que vivimos. Pero hoy nos vamos a concentrar en cuatro clases básicas de autoridad, hermano, principios establecidos por Dios en el mundo en el que vivimos. Uno de ellos es la familia, la segunda es el gobierno, lo tercero es la iglesia y cuarto es el trabajo. Amén. Así que vamos a empezar con una oración. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús venimos ante ti, Señor, para honrarte, para glorificarte. Venimos ante ti contentos, felices de saber, Señor, que en esta noche tenemos la oportunidad de oír tu palabra, de escuchar tu mensaje y de tener, Señor, este tiempo glorioso ante ti. Padre, permite que nuestro corazón esté abierto, nuestra mente lista para recibir tu palabra y que podamos atesorarla, Señor, en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y juntos decimos amén. Amén, amén. Vamos entonces a empezar, ¿verdad?, con este tema tan precioso acerca de la autoridad. ¿A cuánto les gusta la autoridad? Dígame. ¿Cuántos saben que tienen autoridad? Sí, usted sabe que tiene autoridad. A lo mejor no sabe que tiene autoridad, pero en fin, vamos a mirarlo en esta preciosa noche. ¿Qué es lo que Dios ha dispuesto primeramente? Bueno, Dios ha dispuesto una autoridad en la sociedad en la que vivimos y es una autoridad familiar. Es una autoridad donde, hermano, hay una autoridad que se llama familia, que estamos hablando del padre, ¿verdad?, que es la cabeza del hogar. Dios estableció al padre como la cabeza del hogar. Oiga bien esto, ¿sí? ¿Cuántos padres hay en este lugar? Bueno, usted es cabeza de su hogar. Repítalo conmigo, yo soy cabeza de mi hogar. Yo soy cabeza de mi hogar. Porque voltean así, miran a la mujer como, no se asusten, hermano, aleluya. Tranquilos, estamos en la iglesia. No pueden hacer nada. Estamos aprendiendo de la autoridad. Amén.
Y no volteé para ningún lado, vea por acá. No puedo hacer nada. Espérese cuando llegue a la casa ya, hermano. Pero ahorita Sí, hermano. aprenda esto tan importante. Dios ha puesto al padre o al hombre como la cabeza del hogar, ¿verdad? Bajo la dirección de Dios. Amén. Y la esposa debe de estar sujeta a su esposo. Amén. ¿Les gustó o no? No les gustó. Nomás oí un amén. ¿Cuántas esposas hay en este lugar? Amén. Bueno, en el orden divino de Dios para la familia, Dios estableció que el hombre es la cabeza del hogar. Amén. 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 Y la mujer debe de estar sujeta, ¿sí?, a su esposo. Amén. No, muy bien. Oye, Es un principio y quiero que ustedes lo vean, hermano, porque estamos hablando de autoridad. Porque, mire, Algo me pasó. no, esto no es favoritismo para nadie. Esto es algo que Dios estableció y lo puso de esa manera. Si alguno de ustedes tiene, las mujeres tienen algún problema con algo así como eso, no tengan pena, reclámenle a Dios, aleluya. Pero en esta noche digan amén, gloria a Dios, amén. Y lo pueden. Y los hijos, oigan bien esto, los hijos tienen que estar sujetos a sus padres. La Biblia nos enseña y nos dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, verso 22, apunte citas porque voy a estar dando citas nada más, y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En mi Biblia nos parece. ¿Sí? Aleluya. Amén. Tenemos tiempo suficiente en esta noche. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos Escríbanle como ahí. al Señor. ¿Sí? Lo dice Efesios Efesios capítulo 5 y el verso 22. Ay, no lo tengo ese. No aparece en su Biblia. No ¿Sí? Desapareció. Para los hijos, la palabra de Dios dice, obedezcan a vuestros padres en todo. Colosenses capítulo 3 y el verso 20. ¿Sí? En la familia, Dios ha puesto una autoridad en los padres, puesto que los padres representan la autoridad de Dios dentro del hogar. Lo correcto es que sean obedecidos. Aleluya. En Efesios 6:1 la palabra dice, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Mire, es muy importante, hermano, que entendamos esto. Voy a empezar de abajo para arriba, como decimos, ¿verdad? De los jóvenes para los maduros, pero espero que los maduros entiendan, ¿verdad? Muchas veces nosotros cuando éramos jóvenes queríamos cambiar la palabra, voy a decirlo así, la palabra de Dios para nuestra conveniencia. Y digo la palabra de Dios porque estamos hablando de la familia. Hay un orden establecido por Dios, aunque no lo sabíamos que nuestro padre era una autoridad, ¿sí o no? Amén. ¿Sí? Así que, pero nosotros queríamos cambiar esto para nuestra conveniencia y aún muchos el día de hoy lo intentan, ¿sí? Cuando tenemos que obedecer a nuestros padres, muchas veces nosotros pensamos, bueno, hay que obedecerlos si tienen razón, ¿verdad? Voy a obedecerlo si tiene razón, ¿sí? O si yo creo que tiene razón, ¿sí? Fíjese bien, ¿sí? Pero si eso se interpone con lo que yo quiero hacer, entonces no creo que lo obedezca, ¿sí? Pero si Él me manda a hacer las cosas de una forma amable y agradable, entonces sí, lo voy a obedecer. ¿Es correcto eso? No. No lo es. ¿Por qué? Porque el principio para el joven que desea agradar a Dios o alguien que es una persona, ¿verdad?, obediente, hermano, no busca excusas, ¿sí? Él debe siempre de entender que la obediencia a sus padres es lo correcto. Amén. O sea, hay un problema que el día de hoy se ha soltado por todos lados, donde queremos que nuestros hijos sean amigos nuestros. ¿Ha oído eso? Yo quiero que mi hijo sea mi amigo. No, eso no puede ser así. O sea, usted es su padre, no su amigo, ¿sí? Su hijo no puede tratarlo a usted como el camarada, hey,
decirle alguna tontería, alguna palabra así burlona. No, no, no. Usted no es un amigo, usted es su padre. Usted representa la autoridad y respeto dentro de su hogar. Padre, madre, entiendan eso. O sea, ustedes son, hermanos, la autoridad que Dios ha diseñado dentro de la familia para establecer un orden en todos los que viven dentro de su casa. ¿Por qué fracasamos como padres muchas veces? Porque no tenemos autoridad. Que hagan lo que quieran. Ah, es que él quiere andar así. No, es que, momento, tenemos una autoridad, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña, hermano, que es muy importante que el padre, hermano, que Dios ha señalado como cabeza de la familia, ¿verdad? O que él es como cabeza de la familia, no debe de ser un dictador. Porque hay padres que todo lo quieren hacer a gritos, ¿verdad? Enojados, con violencia, ¿verdad? Quieren actuar de esa manera. No somos dictadores, no porque usted tenga la autoridad, entonces usted va a decir, ¿verdad? Que hagan las cosas al grito de ya. No, ¿sí? El hombre que ha sido puesto en el hogar como cabeza, ¿verdad? De ese hogar, en la familia, debe amar a su esposa y a sus hijos. Y tiene que convertirse en un ejemplo para ellos. Ahora no dijeron nada los padres. Amén. ¿Sí? O sea, tiene que aprender a amar a su esposa y tienen que aprender a ser un ejemplo para ellos. Ahorita les voy a leer unas citas bíblicas. Y también es el responsable ante Dios de instruir a sus hijos en los caminos de Dios. Amén. La Biblia dice, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cita. Aleluya. Efesios capítulo 5, verso 25. Mande a hacer un letrero grandote y póngalo en la entrada de su casa. Es un consejo. ¿Para qué? Para que a usted no se le olvide que tiene una cabeza y para que él sepa cuál es su responsabilidad. Sí, porque creyeron que para darle al marido, no. Tiene que aprender. Segundo punto muy importante del padre que ha conocido a Cristo. Padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, verso 4. ¿Sí? El padre, hermano, que ha entendido cuál es su posición dentro de casa, sabe que tiene responsabilidades especiales en ese hogar. Uno, de amar a su esposa y mostrarle ese respeto y ser, ¿verdad?, el ejemplo para los que vienen después de él, ¿sí?, que son sus hijos. Y aparte de eso, debe de aprender que cuando trata con sus hijos, a pesar de que sus hijos sean rebeldes, duros o necios, tiene que saber tener, hermano, la sabiduría para poder tratar con cada uno de ellos. ¿Bien? Porque, hermano, ¿cómo es posible que los más pequeños que van creciendo traten de gobernarnos a nosotros los adultos? O que ellos sean los que hagan las cosas y yo no sepa cómo arreglar esa situación, si yo soy el que más ha vivido. Yo tengo el doble de experiencia que ellos en este mundo. ¿Sí o no? Por lo tanto, hermano, sería un desastre que yo, hermano, tenga hijos y no sepa cómo instruirlos en su vida personal, cómo integrarlos a la sociedad, cómo hacer hombres o mujeres útiles en el mundo en el que vivimos. Ese es un error ¿de dónde? De un padre y de una madre. ¿Sí? Si crecen solos, haya la bendición de Dios, dice mucha gente. Bueno, lo entiendo, pero si hay un padre, si hay una cabeza en el hogar, tiene que haber una forma correcta de instruirlos, de mostrarles algo distinto y diferente. Eso es para la familia.
¿Aprendieron algo? Amén. Vamos a ver ahora otro tipo de gobierno. Recuerden que son 4 y queremos aprovechar el tiempo. El segundo principio establecido por Dios en el mundo es que Dios estableció un gobierno. Vivimos en lugares donde siempre hay gobierno, ¿verdad? Que si cuando hablamos de gobierno me refiero a policías, me refiero, ¿verdad? A personas que tienen autoridad en la sociedad en la que estamos. ¿Y por qué Dios estableció un gobierno? Dios establece un gobierno debido a la naturaleza pecaminosa del hombre. Somos rebeldes por naturaleza. Así que Dios establece las leyes para el gobierno humano. Usted puede darse cuenta que todos en el mundo tienen leyes que están basados en los principios establecidos de Dios. No matarás. ¿De dónde salió eso? De la palabra de Dios. No robarás. ¿Verdad que sí? Y si lo haces, pues hay una condenación, hay algo que una ley, ¿verdad?, que te va a disciplinar si te llegan a torcer, decimos en eso. Bueno, pues hay una ley establecida para hacerte cumplir con ese mandamiento de una manera fuerte. ¿Sí? Así que Dios establece leyes y en la primera dijimos es la familia, en la sociedad, en el mundo que vivimos. El segundo es el gobierno, ¿sí? Y Dios, hermanos, dio a hombres la autoridad para hacer cumplir sus leyes y lo hizo para nuestra protección y para nuestro bien. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal a fin de que podamos vivir en paz y tranquilidad y en toda piedad. Lo dice Primera de Timoteo, capítulo 2 y verso número 2. Que estableció profesores, policías, jueces y funcionarios locales, federales, todos son autoridades que delegadas por Dios, puesto que representan la autoridad de Dios, debemos nosotros que obedecerlas. La Biblia dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino que de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que cuando usted vea a un policía, hermano, entienda, es una autoridad de Dios delegada. Cuando vea a alguien, hermano, que está cumpliendo su trabajo en una posición como esta, hermano, tenemos que obedecerla porque son leyes establecidas por Dios. Los que hemos aceptado a Cristo, debemos ser ciudadanos que obedecemos la ley. Aleluya. El estudiante en la escuela da honor a Dios cuando obedece las reglas del establecimiento y muestra respeto hacia los maestros. ¿Ha visto que eso se ha perdido últimamente? ¿Sí? Que por donde quiera estamos oyendo de jóvenes que llegan y balacean y matan. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque no tienen respeto por las autoridades establecidas, hermano, en la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Yo me recuerdo, no quiero ser gravoso en esto ni duro, pero no sé cuántos de ustedes fueron a la escuela en México en los años que yo fui. Amén. Sí, usted no fue a México, usted fue a Guatemala. Pero fíjese, en mi tierra yo me recuerdo que pues teníamos maestros, ¿verdad?, que nos daban clases, y en mi clase había como 19 o 20 alumnos en mi clase. Pero supongamos que esta era la clase y el maestro estaba escribiendo aquí con el gis, se usaban los pizarrones verdes y los gises, ¿se recuerda? Y borradores, tenían borradores. Y a veces cuando ellos estaban haciendo eso así, nosotros acá, bajita la mano en los mesabancos que teníamos de la escuela de madera, ¿se recuerda? Acá estábamos jugando así uno con otro ahí. Y a veces el maestro, fíjese, desde acá de enfrente, cuando volteaba y miraba que estábamos distraídos así, con el gis, hermano, ¡zas!, nos lo quebraba en la cabeza, hermano. Y uno dice, ese es un abuso. Pero mire, hermano, en la escuela todos estábamos derechitos, hermano.
Allá, hermano, el maestro nos miraba haciendo algo que estábamos haciendo, jugando o distraídos, y llegábamos y nos agarraba de aquí de la patilla, ¡ay! Nos daba un levantón, hermano, para que nos pusiéramos, hermano. No sé, ¿a quién le pasó eso? ¿Nomás a mí? ¿Sí? Nos pegaban con un palo. Hermano, una vez tuve una confrontación con uno de mis compañeros de clase y le pegué con una punta de un lápiz, hermano, en la mano, y se lo enterré, así le hice. Me llevaron con la directora. Y ahí estamos todos asustados. Y me di ya, a ver cómo estuvo todo, dijo la directora, me acuerdo, se llamaba la maestra Juanita. Wow. Y ya a ver cómo estuvo, ya platicamos cómo estuvo. Dijo, a ver, pongan la mano. Así. Y sacó una regla, me acuerdo, una reglita negra que tenía así, hermano. A ver, y ¡ay, me dio un reglazo en la mano. ¡Ay, mi manita! Ay, no, y otra. Y ¡zas! Bueno, otro. ¡Ay! Dije, ya. Otro. 3 me dio, hermano. Nunca se me olvidó eso. ¿Sí? O sea, había un tipo de disciplina en donde nosotros teníamos respeto por esas personas. Mire, si nosotros llegábamos, por ejemplo, tarde, ya ve que había la hora del recreo. Pues no te dejaban salir al recreo. Y si te ponías en rebeldía, te mandaban allá afuera a la cancha, se ponían de rodillas y te ponían unos ladrillos en la mano, ¿no se acuerdan? En pleno solazo, uno ahí cargando unos ladrillos. 1 hora. Y cuidadito con que los bajes las manos. Dice la hermana que le pasó eso, hermano. Sí. Quiero decirle que aunque parece un abuso, lo que le estoy diciendo, lo que pasaba en aquellos tiempos, pero había una clase diferente de respeto hacia esas personas que nos enseñaron, que nos instruyeron, hermano, que utilizaban su tiempo para capacitarnos. No llegaban los alumnos, hermano, gritándole o maltratándole o atacándole a balazos al maestro. Hermano, no había ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Sí? Yo aprecio los derechos humanos y lo siento, ¿verdad? Porque estamos transmitiendo, pero aprecio los derechos humanos, pero no aprecio las exageraciones. Pienso que debe de haber una disciplina, debe de haber un orden establecido en donde se le enseñe al alumno, se le enseñe al niño, ¿verdad? Lo que es, hermano, la autoridad, donde se le enseñe a la criatura lo que es la autoridad, ¿sí? Yo me recuerdo que mi abuelo, tenía un dicho que decía, mire, mi hijo, lo que no le enseñan en la casa, se lo van a enseñar en la calle, pero se lo van a enseñar de la manera fuerte. Y era verdad. Pero a veces nosotros, hermano, no queríamos entenderlo. Yo no estoy de acuerdo con el abuso, pero sí estoy de acuerdo con la autoridad y disciplina que debe de haber en las personas, hermano, que pues estamos en los caminos del Señor. Amén. Dice que por causa del Señor, el apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 2:13, dijo, someteos a toda institución humana. ¿Sí? Nuestro Señor nunca participó en ninguna rebelión, le enseñó a la gente a obedecer las autoridades del gobierno, y cuando los fariseos le preguntaron a Jesús si debía pagar el impuesto a César, el Señor le respondió, denle pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo capítulo 22, verso 21. O sea, Él nunca nos enseñó a nosotros a ser irrespetuosos con las autoridades que habían sido puestas por Dios para regir nuestra sociedad. ¿Sí? Tenemos que entender que ellos fueron puestos ¿para qué? Para corregir a los malos, a los indisciplinados, a los que están en rebeldía, a los que no quieren someterse, a los que andan haciendo mal, hermano, porque no agarran a los buenos. ¿Verdad? Uno que otro que se atraviesa ahí, le dan un balazo, pero porque se atravesó. ¿Sí? Pero no están en el fin de agarrar a los buenos. Es muy importante que entendamos, ¿verdad? Que ellos fueron puestos, ¿para qué? Para perseguir a los rebeldes, a los duros, a los necios, a las personas que no quieren, hermano, acatar ningún tipo de autoridad. ¿Ven? ¿Cuántos puntos llevamos? 2. ¿Que son qué?
las autoridades que han sido puestas y la familia, amén. Y ahora vamos al tercer, hermano, principio que Dios estableció en la autoridad, y es la iglesia. Ahora vamos a hablar de la iglesia. El plan de Dios, hermano, para la iglesia en Cristo es que Él sea la cabeza de la iglesia que está bajo la autoridad de nuestro Señor, amén. Y esta autoridad ha sido delegada sobre líderes, ¿verdad?, que Dios ha puesto dentro de ella, como son los ancianos, los pastores, los maestros, los evangelistas y todos los 5 ministerios que Dios ha puesto. Y también hay diáconos y muchas otras personas que sirven en el orden, hermano, de la autoridad de la iglesia. Debemos que someternos a las autoridades de la iglesia delegadas por Dios, porque la Biblia dice: obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Hebreos capítulo 13, el verso 17. Aleluya. O sea, no es algo que yo quiera imponerle, no, yo no quiero decirle, no, usted tiene que obedecerme. No, si usted es una persona creyente que verdaderamente ama a Dios y usted tiene temor de Dios, bueno, Dios estableció un orden para la iglesia y Él puso una autoridad sobre mi persona. Yo no necesito implantarle a usted ninguna autoridad, ¿no? O sea, usted tiene que entender que esto es algo que Dios hizo y usted debe de ¿qué? Usted debe de obedecer a su pastor. Los hermanos de enfrente, los de atrás no oyeron. Gloria a Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿O será que están pensando, verdad? No. Es algo, hermano, que muchas veces dentro de las iglesias se ha perdido ese respeto dentro de las congregaciones. Hoy miramos, hermano, a muchos creyentes que no respetan a su pastor. Aquí no hay de eso. Aleluya, qué bueno que lo estamos mandando fuera de este lugar. Digo, el mensaje, aleluya, ¿verdad? El mensaje. O sea, cuando miramos lo que dice la Escritura, Dios tiene un plan perfecto para la obra, tiene un plan perfecto para nosotros. ¿Por qué dice obedecer a vuestros pastores? ¿Por qué no dijo obedecer a vuestros apóstoles? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Por qué no dijo obedecer a vuestros evangelistas? ¿Por qué no dijo obedezcan a sus maestros? ¿Por qué no dijo obedezcan, verdad, a los predicadores? ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué dijo el Señor obedezcan a vuestros pastores? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Ah? Los que lidian con las ovejas. Porque el pastor está siempre liderando con las ovejas, trabajando con ellas. Yo no me puedo ir, yo siempre estaré en la iglesia, porque soy un pastor. Si fuera un apóstol, pues entonces usted no me vería en la iglesia casi. Me vería por ciertos meses porque tendría que ir a levantar otra obra, o tendría que ir a supervisar, o hacer un viaje misionero, qué sé yo. Tendría que andar en diferentes partes. Así que, verdad, no podría usted obedecerme porque no estaría presente en mucho tiempo. Igual un evangelista. O si fuera, hermano, ¿cómo se dice? Un profeta, pues tampoco, a veces los profetas, verdad, no están todo el tiempo haciendo, verdad, el trabajo que hace un pastor. El pastor está todo el tiempo trabajando en la iglesia, con la obra, con los hermanos, con los que, verdad, vienen a la congregación. Siempre estamos, verdad, trabajando. Por eso el Señor le dice a la iglesia, obedezcan ¿a quién? A su pastor. Y mucha gente anda obedeciendo al de la radio, anda obedeciendo al de la televisión. En las congregaciones no es así. Al que tiene que obedecer es a su pastor. Amén. ¿Sí? Mucha gente dice, no, pero es que mi pastor tiene unas ideas. Bueno, hermano, ese es su pastor. Y usted eligió estar en esa iglesia, o Dios lo puso en ese lugar. ¿Sí? No se preocupe. El día que Dios lo llame a cuentas, Dios le dirá por qué era así. Usted no tiene que juzgar eso. Dios se encargará de hacerlo. Amén. El trabajo suyo es ¿qué? Obedecer.
El trabajo mío, diga, es obedecer al pastor en la iglesia. La iglesia. Pues nomás iglesia, yo lo otro, no y lo demás, ¿sí? El apóstol Pedro también dijo en el capítulo 5, 1 de Pedro 5, 2 y 3, dijo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino que siendo ejemplo de la grey. El trabajo del pastor no es solamente, hermano, predicar. Predicar lo puede hacer cualquiera, y yo lo digo una y otra vez. Predicar lo puede hacer cualquiera. Pero ser un pastor es distinto. Ser un pastor es visitar, orar, hermano, pedir, interceder, buscar al perdido. ¿Sí? O sea, el trabajo del pastor es muy diferente. Hay gente que tiene la capacidad de ser elocuente, de verdad, de hablar bonito, de decir las palabras bien, pero eso no es ser pastor. Eso es ser un orador. ¿Sí? El pastor es otra cosa, el pastor es diferente, el pastor está siempre velando porque, ¿verdad?, la sanidad de la iglesia, porque la iglesia esté caminando bien, que esté siendo llevada a lugares, hermano, donde reciba alimento, que siempre esté creciendo y fortaleciéndose en el conocimiento de Dios, aleluya. Así que imagínese usted, por eso dijo el apóstol Pablo, o Hebreos, ¿verdad? Dijo: obedezcan a su pastor. Ay, me encanta esa porción. Y no obedecen. O sea, cuando yo le digo: mujeres, sujétense a sus maridos, ¿usted qué va a decir? Vamos a obedecer al Vamos pastor. cuando llegue a la casa. ¿Sí o no? Sí. Eso van a decir, bueno. Mujeres, obedezcan, sométanse a sus maridos. Amén, amén. No, así no van a decir. ¿Cómo? Van a decir: vamos a obedecer a nuestro Amén. pastor. No obedecen a Las veo con una sonrisita así como que sí, pero no. Sí, pero no. Las veo con una sonrisita así como que sí, pero no. Bendito sea el Señor. Pero me estoy explicando, es el orden, es el principio de Dios, hermano, para nosotros los que vivimos en este mundo, aleluya. Ahí tiene aceite, brother. Sí, gloria a Dios, amén. Cuando hablamos, hermano, de estas cosas, es muy importante que entendamos. El otro día alguien me preguntó y me dijo: hermano, pero ¿hasta qué punto debo de someterme a mi marido? Le dije: mire, fácil. Vean la Biblia cómo le llamaba Sara a su esposo, Abraham. Y luego dijo: ¿cómo le llamaba? Le llamaba mi Señor, haciéndolo como a Dios. Ya dice el viejo. Como a Dios, oye eso. Tengo problemas con los oídos. Sí, o sea, alcanzamos a escuchar eso. Aleluya. Imagínese, hermano, era como si le dijera: mi Dios, con D minúscula, pero mi Dios. Esas hermanas dicen. Aleluya. ¿Ya ven por qué Dios dio la autoridad? A veces hablamos de cosas que ay, sí, ¿verdad? Somos muy cristianos, sí, pero hay cosas que Dios estableció y debemos aprender a ¿qué? A obedecer. ¿Sí? Eso es autoridad. Y a veces no nos gusta, ¿verdad? Que va uno manejando y te ponen la lucecita atrás y te para el policía y te dice: tu licencia, pero ¿por qué me para? Tu licencia, tu registración y tu aseguranza. Pero mire que, ¿verdad? A veces nos rebelamos, hermano, ante esas cosas, pero debemos de aprender, hermano, que, hermano, están puestas ahí por Dios y algo hizo que me detuviera. Si yo no tenía 80, nomás, Yo venía 90. Por eso le digo que cuando estamos hablando de las autoridades,
tenemos que entender, hermano, mire, ahora vamos a pasar a la última parte y vamos a ver el trabajo. El último de los principios establecidos por Dios cuando hablamos de autoridad en la tierra, ¿sí? En el trabajo, pues Dios puso que a un jefe, o lo que nosotros conocemos como un patrón, y él representa la autoridad delegada de Dios dentro del trabajo. Cuando nosotros, hermano, hacemos nuestro trabajo de la manera más mejor y obediente, honramos a Dios con eso, ¿sí? Dios no se complace cuando hacemos nuestro trabajo de forma descuidada y a medias. Él quiere que lo hagamos de todo corazón. Y mire, esto es algo que la Biblia dice cuando hablamos del trabajo. Siervos, obedezcan en todo a vuestros amos o a vuestros jefes o a vuestros patrones terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Colosenses capítulo 3, verso 22. ¿Sí? Cuando nosotros, hermano, trabajamos, debemos de entender que no estamos tratando de quedar bien con nadie, estamos agradando a Dios, obedeciendo lo que nos han pedido, haciéndolo de la mejor manera y con la mejor actitud. ¿Ha visto? Yo no sé ahora, pero una vez me tocó ir, hermano, a un hospital que estaba allá en Los Ángeles, un hospital, me recuerdo, digo un nombre, no era otro, pero no lo digo, no digo el nombre, bueno, no voy a decir el nombre, pero era un hospital que creo que cerró por un tiempo, ya cerró, no sé. Y era un lugar grande donde tenían, ¿verdad?, asuntos de emergencia. Y me recuerdo que en una ocasión uno de mis hijos se me cayó de un carro y se quebró su manita. Y fuimos a parar ese hospital, llevamos de emergencia, lo llevamos ahí. Y la persona que estaba atendiendo en el mostrador, hermano, estaba con una actitud tan fea, hermano, pero tan horrible, ¿sí? Que así con que uno, ¿verdad?, desesperado para ¿verdad? A recibir ayuda para el niño que estaba, usted sabe lo del niño llora y llora, y usted sabe cómo es desesperante todo eso, y aquella mujer con una actitud horrible, hermano, así, déspota, así, no sé, como que ese día no le dieron café, yo no sé qué pasó. Pero fue tanto, hermano, que tuve que dar como 3 o 4 vueltas para, ¿verdad? Que me atendiera, porque me iba y se iba. Y luego venía y se iba. Y así, en una actitud. Y cuando le preguntaba algo, me contestaba de mala manera. Hasta que llegó el momento, como usted sabe cómo soy yo, me enojé, hermano. Y me molesté. Pero, hermano, que tuve que decirle, ¿sabe qué? No quiero que me atienda esa persona, por favor, tráigame a alguien que me atienda. Enojado estaba. Es que era demasiado. Yo digo, ¿por qué hay personas, hermano, que están en un puesto público y están ahí en ese lugar y con una actitud como esa? ¿Sabe por qué? Porque no han entendido, hermano, que hay una autoridad que deben de respetar, deben de ser amables. Si usted, hermano, va a trabajar en una tienda y lo ponen en la caja, usted no puede estar ahí con la carota así, aunque así la tenga, ¿sabía? Sí. No puede estar así. ¿Qué fue lo primero que vio Jiménez? ¿Qué le pasa, hermano? Está usted muy cansado. Lo primero que miró, ¿por qué? Porque esta joya no es así. ¿Verdad que no? Entonces, como lo vio así medio desgastadón, ¿verdad? El hermano lo primerito que vio, a nadie más le dijo, nomás a él. O sea, cuando estamos en un frente debemos aprender a ¿qué? A ser amables, a ser corteses. ¿Sí? ¿Cómo es usted, hermano, en su vida diaria? No quiero decir del trabajo, pero ¿cómo es usted en su vida diaria cuando va a trabajar? ¿Cómo llega al trabajo? Brinqui, brinqui. Aleluya, como chapulín llega. Como chapulín, brinqui, brinqui. ¿Cómo llegamos al trabajo? Sonrientes, felices, saludando a los compañeros de trabajo, ¿verdad? Yo tengo la costumbre que cuando voy a trabajar pues con patrones que conozco, siempre llego y lo primero que hago es saludarlos de mano y si es posible darles un abrazo. Siempre. Hasta se quedan así, ¿verdad? Porque no tienen, la gente no tiene esa costumbre con ellos.
Y yo he aprendido a ser cortés con ellos, ¿sí? Y hay unos que no me tratan bien, pero hermano, eso de todos modos no afecta mi rendimiento como persona dentro del trabajo, porque yo trabajo como ¿qué? Como para agradar a Dios, no como para agradar a los hombres. Cuando hablamos de la palabra siervo, que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? En Colosenses 3:22, ¿sí? Estamos hablando solamente de un empleado, de alguien que ¿verdad? Es empleada por otra persona, y la Biblia dice que los empleados deben de estar sujetos a sus jefes, no solo a los que son bondadosos y gentiles, sino también a aquellos con quienes es difícil llevarse bien, ¿verdad? O sea, nosotros no vamos ahí a quedar bien con él ni a caerle bien. Nosotros nos contrataron y vamos a hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Si él tiene un problema de carácter o de actitud, ese es su problema. Sí, porque si nosotros nos dejamos arrastrar por eso, hermano, empezamos a tener problemas de comportamiento también nosotros por causa del patrón. Y ese no es mi punto. Yo no fui ahí a hacer la doctora corazón con él, yo no me voy a meter en asuntos de eso. Yo fui a trabajar. A mí me pagan por trabajar, no por darle una terapia emocional. Así que si ya sé que él es así, pues mejor nomás lo que es indispensable. ¿Qué hago y punto? ¿Verdad? ¿Qué quiere que haga? Y hay trabajadores, yo he visto personas que son marrulleros en el trabajo. Marrulleros, ahorita le voy a explicar, es una palabra muy mexicana. Pero son personas que andan buscando la forma de escabullírsele a los ojos del jefe para que se hagan las 8. ¿Sí? Se van al baño muchas veces. Se esconden en algún lugarcito para hablar por teléfono. Están mirando cuando el jefe se descuida para, ¿verdad?, perder tiempo. O sea, esas personas, hermano, yo una vez conocí a uno cristiano, le voy a decir, íbamos a la misma iglesia en aquel tiempo, que tenía ese problemita. Ya no está aquí, gloria a Dios. No, Ya no está aquí. Pero tenemos que aprender, ¿verdad?, que es muy importante. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 18, criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Wow. ¿Alguien tiene un patroncito así medio dificilón? Usted tenía uno. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos entonces del trabajo, tenemos que entender que esto es algo establecido por Dios. ¿Por qué? Por el pecado del hombre, por la rebeldía del hombre. Cuando el hombre pecó allá en el huerto del Edén, lo primero que le dijo Dios a través de la mujer a la humanidad es que comeríamos el pan ¿con qué? Con el sudor de nuestra frente, refiriéndose. Si no cree que va a ser así, bueno, los que hacen los panaderos allá en México que se ponen la mano, tal vez es así, pero no estamos hablando de ese pan, estamos hablando de que sería un esfuerzo conseguir el alimento para vivir. ¿Amén? O sea, lo comeríamos, hermano, con dificultad. ¿Por qué? Porque tendríamos que trabajar para merecerlo. Por eso la Biblia dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Sí? Cuando hablamos de esto, hermano, es importante que nosotros, hermano, entendamos que lo que estamos haciendo en el trabajo es como para el Señor. Nosotros trabajamos, hermano, siendo obedientes, tratando de agradar a Dios. Y, ¿verdad?, si alguien tiene dificultades para desempeñar su trabajo o su actitud no es buena y la calidad de su trabajo es mala, hermano, pues no esperemos que el patrón también esté contento con ninguno de nosotros. ¿Sí? Si vamos a realizar un trabajo, recuérdese, los ojos de Dios están sobre nosotros. ¿Sí? Si vamos a trabajar, los ojos de Dios están sobre nosotros. Y debemos de ser personas, hermano, listas. ¿Para qué? Para obedecer lo que se nos pide y de la mejor manera. ¿Amén? ¿Cuántos, hermano,
puntos tocamos en esta noche? Principios establecidos por Dios, 4. Y la primera fue la familia, ¿verdad? La segunda fue el gobierno, la tercera la iglesia y el último fue el trabajo. Amén. 4 principios que si nosotros, hermano, ponemos por obra en nuestra vida personal y social, serán de mucha bendición para nosotros en nuestra vida diaria. Póngase de pie, hermano, recuérdese que son principios, así comenzamos en esta vez, la próxima vez vamos a tener un principio distinto y vamos a mirar lo que Dios nos dice, vamos a aprender mucho sobre eso. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús te damos toda honra y gloria. Gracias, Señor, por todas las leyes que has establecido, por lo que tú delegaste como responsabilidad, Señor, de tu ley para el mundo. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender, Señor, lo que significa eso y por qué es tan importante, Señor, para nosotros el día de hoy.